Bienvenidos a Buena Salud. Gracias a todos los televidentes que sintonizan la señal de Saracay Televisión, que nos ven cada uno de sus hogares día a día, en sus lugares de trabajo, su oficina, y también a quienes también nos siguen mediante las redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, sugerencias y consultas. Al número de contacto, no se olviden, pueden escribirnos al 0988 300 121. Y hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa, que están como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia y Alosí, diagonal al Hospital del IES. El teléfono de contacto es 099-083-6326. Pueden encontrar en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook y Camisería Inglesa SD en Instagram. Vestimos con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa. Hoy en Buena Salud nos visita nuestra querida licenciada Daniela Suntaxi, ella es fisioterapeuta. El tema que vamos a tratar en esta mañana es importancia de las pausas activas en las empresas y viene de Fisiosumpar. Bienvenida mi querida Daniela, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi estimado Gabriel, y a todos los televidentes. Pues a quién no le va a importar este tema de dar estos ciertos ejercicios para ustedes que tienen trabajadores dentro de las empresas y así ayudar a aumentar su producción y a disminuir el ausentismo laboral. Así es lo más importante porque el empleado siempre tiene que estar siempre bien dentro de una empresa, sea una empresa pequeña, sea una empresa grande. Y sin embargo, a veces no le tomamos mucha importancia que están en su zona de confort, de que están en su sedentarismo todos los días y que realmente es importante. Pero bueno, Danielita, ¿cuáles son estas pausas activas? ¿Qué son estas pausas activas? Bueno, para que todos ustedes entiendan en su momento qué son las pausas activas, pues son periodos cortos de descanso que ustedes como trabajadores lo ejecutan dentro de su jornada laboral. Es decir, si yo trabajo las 8 horas, pues durante la jornada de la mañana, las 4 horas, 2 horas, pasan, hacen su rutina de trabajo, descansan, nuevamente continúan su rutina de labores, tienen su hora de almuerzo, hacen su rutina de trabajo, descansan y nuevamente es lo principal o sería la parte idónea que nosotros como empresas deberíamos dar a los trabajadores, porque sin embargo hay empresas que en su momento por la obligación de lo que es ahora parte del Ministerio de Trabajo, pues enfocan al principio a hacer este tipo de ejercicios, pero luego no enfatizan o no le hacen concientización directamente al trabajador para que en su momento ellos practiquen y sean los encargados de cuidar su bienestar integral por cada uno de ellos. Sin embargo, como no se tiene también la predisposición dentro de los trabajadores y a veces de algunas empresas, pues hay aumento de patologías, es decir, que las enfermedades laborales ahora son más comunes que antes, porque acuérdense que una persona que está estática durante mucho tiempo en una jornada laboral de oficina, entonces la parte muscular que se ve afectada, el músculo no trabaja, se ve de forma estática, es decir, que el músculo se encuentra quieto. Ahí en el músculo, ¿qué se va a concentrar? Ciertas toxinas y provocan la fatiga muscular. La fatiga muscular va a conllevar a diferentes enfermedades laborales que ustedes como trabajadores ya lo pueden sentir, porque el dolor es el signo de alerta que nos está pasando algo en nuestro trabajo. Así es. Cuando estamos nosotros frente a un monitor, a un computador, que es lo que normalmente estamos a veces en oficinas o haciendo algún tipo de trabajo, uno se va a levantar porque a veces ha permanecido 2-3 horas y está concentrado, uno le duele la espalda o tiende a tener un dolor que uno no va a decir, me hago un estiramiento, que es normal hacerlo, que todo el mundo lo podemos hacer, pero sin embargo no le tomamos mucha importancia porque eso se puede, como es todos los días, es un hábito que tenemos, ¿no? Vuelta, o a veces tú vas a tu lunch, almuerzas y luego regresas y continúas haciendo tus funciones. Estas personas que normalmente siempre estamos en una actividad monótona en una empresa y no hacemos o no le tomamos importancia a esos pequeñísimos dolores musculares o a esos pequeños dolores también incluso hasta en los huesos, porque puede haber personas adultas mayores que también están trabajando y hacen estas mismas actividades. ¿Qué sucede si nosotros no tomamos conciencia de hacer este tipo de estiramientos o que las empresas no tomen conciencia de enfocarse en sus empleados que tienen en cada uno de ellos?
Claro, mi estimado Gabriel, pues es importante reconocer que cuando nosotros ejecutamos las pausas activas, es decir, que vamos a activar nuestro sistema muscular, vamos a ayudar al sistema circulatorio, a la parte del sistema respiratorio y a la parte cognitiva, porque hay que trabajar conjuntamente la parte física con la parte mental. Entonces, si nosotros no ejecutamos estas pausas para poder descansar de la rutina diaria, de la monotonía que nosotros tenemos y conllevar a que esta fatiga muscular me lleve a patologías, como tú decías, en su momento de tener que parar nuestra actividad física, nuestras actividades cotidianas, nuestro trabajo. Entonces, porque claro, si nosotros presentamos patologías, quiere decir que va a tener dolor y el dolor me va a ocasionar alguna incapacidad funcional y es la para de la empresa y la para del trabajo del que está elaborando, en este caso, ciertas rutinas. Entonces, al momento que nosotros tenemos esta para, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? De que tengan estrés también, de que tengan el problema de que ya no les van a remunerar porque salen de su empresa. Entonces, hagan conciencia de que hay ciertos ejercicios, porque las pausas activas es un programa de ejercicios que se le ejecuta directamente en la zona de trabajo. No es necesario salir a otro espacio, sino en el mismo lugar del trabajo, pues lo que yo hago es hacer cierto programa que nosotros como fisioterapeutas o el encargado de medicina ocupacional programa dependiendo de la función o de las tareas que cada trabajador posee, porque no es lo mismo hacer una pausa activa en una oficina que hacer una pausa activa de un trabajo operativo. Entonces, cada trabajador o cada empresa tiene una rutina de ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer que al fomentar estas pausas activas? Es mejorar el ámbito laboral, mejorar su producción, mejorar el ámbito de no tener estrés, de mejorar lo que es la fatiga laboral, prevenir lesiones, que es la parte fundamental en toda empresa. Es decir, si yo hago mi programa de pausas activas, es decir, me doy el tiempo necesario para ponerlo, como tú decías, estimado Gabriel, un hábito dentro de la empresa, pues nosotros vamos a prevenir ciertas lesiones. Quien está en el computador están predispuestos, es decir, me duele el cuello, las famosas cervicalgias, las oncoartrosis, las personas que están monitoreando directamente el teclado, las personas que están con el mouse, están propensos a dañarse las partes de las muñecas, es decir, tendinitis de muñeca, la tendinitis de Kerbein, el síndrome del túnel carpiano. Hay gente que dice, pero si no hago nada, paso trabajando frente al computador. El hecho de que esté en una posición estática ya me conlleva a tener que el músculo se fatigue. Y cuando el músculo está fatigado y lo mantenemos ahí en una contracción directamente por muchas horas, este trabajo va a tener que sobreestirar cuando yo me tenga que mover a hacer alguna actividad física. Entonces, hay que hacer nuestras pausas activas, es despejar de nuestra rutina para que así el músculo tenga sus propiedades de relajación y nuevamente continuemos nuestra actividad laboral. Así es, cuando esto sucede, que incluso hasta el uso del teléfono, a veces hay muchas personas que estamos constantemente en el teléfono y sentimos un agotamiento o un amortiguamiento en la mano o en la parte de las cervicales, porque a veces estamos tanto tiempo haciendo una actividad que puede ser incluso por el trabajo mismo, porque mucha gente pasamos por el trabajo más en el teléfono a veces, y esto hace que haya estas inconvenientes. Al regresar del corte, Danielita, quisiera que tú nos indiques más o menos cuáles son estos ejercicios. Tú los has puesto en dos planos y es verdad, hay personas que pasan en oficina, que a veces pasan más sentados y como a veces dicen, no, yo no hago nada y solamente es casa-oficina, pero y otras pasan en más actividades, pasan haciendo trabajos de estivación, etcétera. ¿Cuáles serían o cuáles son esos ejercicios que deben trabajarse, que deben fomentarse en las empresas para que el empleador tenga un buen equipo de trabajo y sobre todo que estas personas a futuro no las conlleven a una enfermedad que de pronto venga arrastrando ya por ese sedentarismo? Bueno, vamos a contestar todo esto al regresar después de esta pequeña pausa. Importancia de las pausas activas en las empresas es el tema que estamos tratando en Buena Salud con la licenciada Daniela Suntaxi. Daniela, ya hemos hablado un poco sobre qué son estas pausas activas. Ahora, ¿cuáles son estos ejercicios que hacen las personas o cuánto tiempo tienen que realizarlo? ¿En qué momento del día es importante que lo realicen para que obviamente luego continúen haciendo sus actividades normales? Bueno, claro, es muy importante entender de que cada empresa debe tener su programa de acuerdo a las actividades que ejecutaban, que es lo que yo decía, mi estimado Gabriel.
si es que yo paso en oficina, que es lo que nosotros hacemos las charlas de prevención directamente en la parte de las empresas, es decir, si yo como trabajadora paso 8 horas laborando en un computador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primerito, tomar en cuenta que en la jornada laboral de la mañana son 4 horas, es decir, que en la mitad de esta jornada yo voy a realizar mis pausas activas, es decir, una vez en la mañana, una vez en la tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo estoy mucho tiempo directamente en la parte del computador, yo voy a tener una tensión muscular, el trabajo directamente va a ser siempre en la parte de las muñecas. Hay personas que en el lugar de trabajo, si la computadora, el empleador lo que hace es colocar la computadora del lado inclinado y la silla lo tenemos de frente, lo que hacemos es nosotros adaptarnos al puesto de trabajo, es decir, si la computadora está para este lado, nosotros nos quedamos y empezamos a hacer de este lado. Perdón que te interrumpa, yo quería, justamente con lo que tú estás comentándonos, cuando las personas estamos en este lado, ya que estamos, por ejemplo, con la computadora, como tú ponías ahorita el ejemplo, de un lado escribes, del otro lado, y es un movimiento que tú lo estás realizando. Se me viene mucho a la mente porque a mí siempre me dicen mis trabajadores, ¿sabes qué? Es que llegan con esto, o si no andan con este dolor. Entonces, esa actividad repetitiva es el que realmente puede llegar a un problema, y por eso hay que hacer esas pausas activas. Perdón que te haya interrumpido, pero es que se me iba la idea. No, es muy importante tomar en cuenta que hay riesgos laborales en cada empresa, mi estimado Gabriel. Es decir, si yo estoy en oficina, como tú mencionas, el movimiento repetitivo de estar constantemente manipulando el computador, el que tengo que ir a ver una hoja, el que tengo que imprimir, el que tengo que sacar, el subir, esos son movimientos repetitivos. El trabajo de posiciones estáticas, posiciones forzadas, es decir, yo estoy en una posición y, como yo digo, a veces nosotros hacemos nuestra consulta, nuestra oficina muy bonita, pero a veces no nos adaptamos a la oficina de acuerdo a nuestras necesidades, es decir, colocar el computador, esa es parte fundamental del trabajo de programa de pausas activas, es decir, colocar el ambiente laboral de acuerdo a tus necesidades, es decir, si yo mi computadora la tengo muy abajo, puedes colocar algo que me levante la computadora para tener no una fatiga visual. Si mi iluminación directamente dentro de la empresa me encandila directamente a mis ojos, tengo que buscar y mover mi escritorio. Entonces, de acuerdo a las necesidades que nosotros como empleadores y empleados necesitamos, pues es en su momento darle el bienestar integral también a la persona que está laborando. Entonces, si nosotros ya tenemos una buena oficina, es decir, con todas las características que nosotros podamos adaptarnos para no tener este tipo de fatiga visual, este tipo de fatiga muscular o el tipo de fatiga, a veces tenemos el sedentarismo. Entonces, lo que nosotros hacemos pues es indicarle el programa de ejercicios. Y como yo te mencionaba, si yo trabajo en una computadora, el estar mirando el monitor, el estar tecleando, el estar buscando la hoja para la impresión, ¿qué es lo que yo necesito? Trabajar siempre la parte que yo me sienta más cansada, porque no es lo mismo que yo trabaje y me mueva las piernas indirectamente. Si yo paso mucho tiempo en una posición frente al computador, los ejercicios que vamos a explicar ahora son los ejercicios que ustedes pueden replicar. Si están en casa, también no solo en oficina, también están en casa porque tienen que llevar a hacer su trabajo en casa, pues también replícalo en casa, no necesariamente realizarle el enfoque directamente en las empresas, pero también si yo llevo trabajo a casa, también lo debo ejecutar en la casa, para así de esta manera tener esa prevención de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, una vez que yo ya paso mucho tiempo en una posición de encorvado, con las manos flexionadas, con el trabajo del cuello hacia adelante porque a veces no veo bien, la fatiga muscular de la luz me limita al poder observar o al poder hacer la transcripción directamente de algún documento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me siento directamente, me olvido el teléfono, me olvido que tengo que hacer ya el documento, me olvido todo lo que tengo que hacer, porque eso es relajarse directamente entre la mente y el cuerpo, porque no sirve de nada, estoy haciendo mi ejercicio y estoy pensando que me falta hacer una tarea. No, yo me debo concentrar al 100% en esta pausa, porque es el descanso de mi mente y de mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que yo programo? Junto a la respiración, trabajar a los ejercicios que están programados dentro de esa empresa. Es decir, yo voy a trabajar la parte cervical y lo que voy a hacer, como estoy en esta posición transcribiendo directamente mi documento, yo necesito trabajar la parte inversa. Es decir, voy a mover el mentón hacia arriba y bajamos, ¿sí? Siempre va a ser lento, coordinado,
trabajando con la respiración durante 15 segundos cada ejercicio, es decir, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y relajamos. Los 5 minutos son para que tenga nuevamente el descanso muscular y nuevamente hagamos la activación. Cada ejercicio va programado en 15 segundos, es decir, voy a mover mi cabecita 1, 2, 3, hasta llegar hasta los 15 minutos. Entonces nosotros tenemos el trabajo de la cabeza, que conlleva cabeza-cuello, el trabajo de movilizar de un lado al otro lado, despacio, de forma sincronizada, el trabajo de hombros, porque la tensión muscular nos conlleva a tener las contracturas musculares tanto en cervical, entonces voy a movilizar mis brazos de arriba abajo, ¿sí? Y el estiramiento, es decir, que yo sienta la tensión es un dolor agradable. Si yo siento un dolor muy crónico, muy fuerte, pues debo avisar a mi personal médico que está dentro de la empresa. Es decir, yo cuando ejecuto esta movilidad, pues yo siento amortiguamiento, que son las parestesias, siento una sensación de calor, avisar al médico ocupacional, que es el encargado. Entonces yo hago mis ejercicios. Si yo paso mucho tiempo en la computadora y estoy visualizando de forma concentrada al monitor, pues cojo un esfero o el mismo dedito de nosotros y seguimos directamente al dedito o a la pluma que nosotros estamos haciendo para descansar de estar tanto tiempo estático, la forma visual, y relajar. Si yo paso mucho tiempo sentado, pues nuestras piernas siempre van a estar en flexión porque nosotros no nos sentamos con las piernas estiradas y la circulación se va a ver afectada. Dicen, ¿por qué me han salido varices? ¿Por qué en su momento yo tengo calambres? ¿Por qué en su momento yo siento un amortiguamiento? ¿Por qué se me hinchan las piernas? Es decir, porque no tenemos un buen retorno de nuestro riego sanguíneo en la parte de la pantorrilla, que es el que se encarga de bombear la sangre para llegar al corazón y nuevamente hacer ese descenso y ese descenso. Entonces, si nosotros no tenemos directamente los ejercicios y no sepamos cómo hacer, pues hay talleres lúdicos que nosotros como empresa lo practicamos para que ustedes conozcan. Si yo estoy sentada, el ejercicio que nosotros más idóneo que recomendamos es estire la pierna, estire la otra pierna, doble al pecho para que salga de la rutina estática, es decir, que el trabajo del bombeo de la pantorrilla ya no se vea contracturado, es decir, que ya no se vea fatigado y en su momento tenga el beneficio de la elongación, del calentamiento de la parte muscular, que descanse y así prevenir estas lesiones porque nosotros hemos pasado mucho tiempo en una posición estática. Ha sido de verdad que interesante, muy interesante hablar de esto, de las pausas activas. Realmente las empresas, si usted es un empresario y tiene mucho personal, es importante que tomen conciencia y consideren que estas pausas activas son de gran ayuda para que el personal goce de buena salud. Danielita, sabemos que Fisio-Zumpar ha implementado esto. ¿Ustedes en qué horario están atendiendo? ¿Cómo están atendiendo? La producción me ayudará con un número de contacto también, para que puedan saber y de pronto contactarte. Claro, mi estimado Gabriel, dentro de la empresa de Fisio-Zumpar, pues nosotros contamos con un departamento de medicina y salud ocupacional en el cual el médico ocupacional se encarga de hacer sus fichas directamente dentro de los empleadores, es decir, ver cómo está su condición médica, la parte de, yo qué sé, exámenes de sangre, exámenes directamente para ver el tipo de obesidad, qué tipo de anatomía corporal presenta cada individuo, para con eso nosotros, porque acuérdense que todas las personas, si yo digo mueva la cabeza de un lado, pero es una persona sedentaria donde no ha practicado actividad deportiva, también conlleva a que su flexibilidad no esté apta para poder hacer un programa idóneo de la calistenia. Entonces hay que tomar en cuenta ciertas contraindicaciones que también es importante saber de cuando se hace un conjunto de un examen médico, que es el médico ocupacional, tanto el fisioterapéutico, que es encargado de programar la rutina de ejercicios. Entonces, una vez encaminado, hay que tomar en cuenta que ciertas contraindicaciones, como enfermedades de diabetes mellitus, hipertensión, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Personas que tienen alguna enfermedad o una patología oncológica también tienen algún tipo de prevención. El dolor es de patologías agudas que el mismo trabajador a veces
veces se calla por decir no, me van a hablar, me van a botar del trabajo, siempre a la par directamente con el médico ocupacional es importante. Entonces, dentro de Fisiosumpar, para que sea un trabajo integral, nosotros contamos ya con el Departamento de Medicina Ocupacional junto con el trabajo de fisioterapia para que ustedes puedan tener un abordaje más productivo directamente en la empresa. Entonces, nos encargamos de hacer los estudios de medicina laboral. Dentro de las charlas también van el enfoque directamente de lo que es la parte muscular, porque hay que conocer la parte muscular para que el trabajador entienda por qué se debe hacer las pausas activas, por qué se debe hacer ciertos programas de ejercicios, que no es beneficio directamente solo para la empresa, el beneficio es más para el trabajador, porque si nosotros hacemos el programa de ejercicios, pues nosotros vamos a tener la prevención de lesiones. Entonces, nosotros estamos directamente, mi estimado Gabriel, en la urbanización Los Pambiles, en la avenida Río Toachi y Anillo Brial. Como referencia, estamos diagonal a los pescados Don de Coco. Entonces, si ustedes desean como empresas adquirir el paquete, porque nosotros hacemos por paquetes lo que consiste en la medicina ocupacional y el trabajo del programa de pausas activas, pues nosotros estamos predispuestos para ayudarles a cada uno de ustedes. Así es, Danielita, muchas gracias. De verdad que tenerte con nosotros siempre es importante y siempre conocemos mucho más de lo que ustedes hacen como fisioterapeuta. De verdad, esperamos tenerte en una próxima oportunidad en Buena Salud. Gracias, y antes de despedirnos, quería decirles que Camisería Inglesa, esta camisa se nos va el día de mañana porque Camisería Inglesa siempre cumple, es muy bonita. Mañana sabremos el nombre del beneficiario que tienen que hacer. Todavía tienen horas para que ustedes puedan seguirse inscribiendo. Están como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook, Camisería Inglesa SD en Instagram, para que ustedes se sigan inscribiendo. Mañana sabremos quién se lleva esta hermosa camisa. Sigan a Camisería Inglesa, que ellos están como punto y distribuidor autorizado en Santo Domingo, en la avenida Río Lila y algo así, diagonal al Hospital del IE. Siempre lucimos gracias a Camisería Inglesa con moda y estilo. Nos despedimos, ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.